todo un desafío poder sacar algunas ideas generales. Les presento este seminario. La charla empezó con las presentaciones y la bienvenida del ministro Juan Manuel Brunetti, quien nos hablaba de la necesidad de enfatizar en la calidad más la cobertura. Nos hablaba de que hay mucho por mejorar, de que debemos acordar que es calidad y que la participación de la sociedad civil es clave. El señor Paolo Berizzi, por su lado, nos hablaba de que los sistemas educativos deben adaptarse y que hablar de educación es inversión para reducir desigualdades. El señor Oscar Charotti nos presentaba los detalles de este proyecto y él nos decía que es un llamado a la acción ciudadana. A continuación, el profesor Bernardo Toro nos trajo algunas ideas. Nos hablaba de que la educación de un país es responsabilidad de los adultos. Traía esta pregunta de qué queremos que la siguiente generación aprenda. Nos hablaba de condiciones fundamentales que son la motivación más el método. Nos decía cada sociedad tiene la educación que es capaz de definir y crear. Nos hablaba de comunicación y 3 puntos fundamentales. La comunicación como todo acto educativo que tiene componentes comunicativos. Nos hablaba de un propósito que busca modificar modos de pensar, sentir y actuar, de una pedagogía social, y nos hablaba del impacto, de que esto nos ayuda a disminuir la incertidumbre. Nos trajo estas ideas de que la educación debe ayudar a los jóvenes a visualizar el futuro, crear sentidos. Un tema central, las instituciones, toda institución es una promesa, y esto vinculado a la idea de confianza. María Yarati nos hablaba de una educación de nuestros pueblos para nuestros pueblos. Ana Villasboa nos traía la idea de participación como fundamental, y la señora Marta Ferrara de la educación como camino para la democracia. Y nos decía el profesor Bernardo Toro que el desafío principal en este momento sería juntar a las personas que construyen el país. Una síntesis muy rápida para poder llevarnos algunas ideas de esta jornada riquísima. Muchas gracias.